Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. En el vídeo de hoy vamos a probar las Pro Spin Strip de Head, las tiras de rugoso, y además se las vamos a colocar a esta preciosidad, a la LTD versión Arturo Coello del 2024. Así que si quieres ver qué tal funcionan unas tiras de rugoso en una pala con rugoso 3D, quédate con nosotros porque además también te voy a contar impresiones de la pala. Y antes de colocarlas en una cara de la pala, porque como habéis visto ya las tengo colocadas en la otra, llevan un par de semanas puestas las tiras, pues os voy a enseñar un poquito el packaging de estas tiras de rugoso de Head. En las ediciones limitadas, en las nuevas que acaban de salir de Head, nos viene solamente para solo un paquete de tiras, mientras que si lo compráis, que también lo podéis comprar para cualquier pala, pues ahí os vendrán más tiras, ahí os vendrán 2 paquetes de tiras para que lo podáis poner. Incluso yo creo que con un paquete os da para una pala, o sea que no necesitaríais los 2 si os compráis una edición limitada. Pero bueno, vamos a ver un poquito, que como podéis ver es un cartoncillo en el que vienen las tiras, trae un código QR detrás. Entonces, si lo escaneáis vais a poder ver un poco toda la información que os da del producto. Al escanear el código QR, se os va a abrir la página web de Head, en la que vais a poder ver a Dani Picot contándoos un poco cómo se tienen que colocar las tiras y también información, especificaciones respecto a cómo funcionan las tiras, dónde colocarlas, dónde no colocarlas y dónde os van a hacer una mejor función. Sobre todo es importante ponerlas en el punto dulce de la pala, así que tengo la pala por aquí. Ya las tengo colocadas en una cara de la pala, en la otra cara no, así que la voy a colocar con vosotros. Me voy a una silla y os cuento un poquito cómo colocarlas y lo veis en primera persona. Bien, pues nada, vamos a colocarlas. Como podéis ver, tengo 2 paquetes, tengo el paquetito que compraríais vosotros y el que viene en la edición limitada. Y ya os he enseñado antes, más o menos, ahora os lo voy a poner un poquito a detalle, cómo la he colocado. Cómo he colocado las tiras, me han sobrado la mitad de las tiras, entonces ahora vamos a colocarlas en la otra cara de la pala. Como veis, las tiras vienen en un papelito, entonces yo he colocado la mitad. Las tiras estas, venían 3 de las cortitas, luego venían 2 de las largas y venían aquí 5 puntos con el punto de Head, que es el que le he colocado en el punto dulce, en el centro. Entonces, importante que ubiquéis el punto dulce de vuestra pala y ya a partir de ahí, una vez que tenéis ubicado el punto dulce de la pala, pues ya la clave es que vayáis colocando las tiras. Como os pone en la página web, es importante que limpiéis la cara de la pala para que se quede suficientemente limpia y no quede ninguna parte que se quede debajo una vez que coloquéis las tiras. Y nada, empezar. Como veis, el diseño que he elegido va con las tiras largas en la zona abierta, luego en la zona central del punto dulce he colocado los puntitos, que creo que vienen muy bien para poder llegar a esas zonas a las que no se puede poner una tira, y luego un par de tiras abiertas y una que sí que he colocado en este caso en horizontal para que agarre un poquito más cuando juguéis situaciones de volea y de remate. Así que vamos allá, empezamos con la primera, que como veis es muy sencillito, hay que quitar un poco la tira y más o menos yo ya tengo medido dónde la voy a colocar aquí. One eternity later. Pues ya estarían todas las tiras colocadas, presionarlas un poquito para que se adhieran bien. Recordar que yo estas ya las tengo colocadas desde hace un par de semanas, he estado probando un poquito con ellas, pero ahora con toda la cara, con las 2 caras de la pala con rugoso, vamos a ver si se nota diferencia sumándole rugoso arenoso a la cara de la LTD que tiene rugoso 3D. Así que vamos a pista y os cuento qué tal. Comenzamos en fondo de pista, como siempre en todas las reviews, aunque en este caso las tiras pues en una velocidad media no las vais a notar mucho, seguramente las notaréis un poquito más cuando bajéis la velocidad de vuestra mano y sobre todo utilicéis efecto como el cortado o el plano. Pero bueno, así os cuento un poquito impresiones de la LTD en fondo de pista. Teóricamente utiliza los mismos materiales y la misma composición que la Extreme Pro normal de Arturo Coello, que la versión que salió en el 2023. Pero sí que es verdad que yo la noto un poquito diferente. Mucho, no vais a notar mucha diferencia. Pero sí que es cierto que aquí en fondo de pista me parece un pelín menos reactiva, o sea, algo más seca, y sobre todo noto como que
como que es un pelín más dura, un pelín más rígida. No mucho, pero me parece que sobre todo es menos rebotona. O sea, que rebota menos la bola. A ver, que casi no se nota, pero sí que yo tengo la suerte de poder probar un montón de palas a lo largo del año, entonces ya más o menos estoy habituado a poder ver hay pequeñas diferencias entre una pala y otra, y esta de punto dulce va exactamente igual, el comportamiento es muy parecido, pero en mi opinión, me lo podéis dejar en comentarios si habéis podido probar las dos, me parece como que es un pelín más rígida. El punto dulce está fenomenal optimizado, la manejabilidad, pues en mi caso recordar que yo modifico un poco en el armado de mi pala el grip, lo que hago es quitarle el grip de fábrica y colocarle un over solamente, le doy un poquito más de taco en la parte de abajo y eso hace que baje el peso de la pala, porque el de esta unidad ahora mismo está, incluso con las tiras de rugoso que solo suman 1 gramo, está en 367 gramos. Así que nada, aquí en fondo de pista, pues a mí, como os digo muchas veces en los recomendadores, a mí me gusta un pelín más esta que la Extreme Pro normal, pero no vais a notar casi diferencia. Bien, en ritmo alto con el bote pronto, pues de las tiras no vais a notar diferencia porque hay poco impacto en la cara de la pala. Sí que es cierto que en este caso, pues a mí, como os he dicho, en un ritmo medio, me parece que la bola se descontrola un poquito menos y vamos a ver ahora con ritmo bajo, con la chiquita, que aquí sí que creo que con las tiras os va a ayudar un poquito más, porque vais a notar como que arañáis un poquito más la bola, que se queda un poquito más en la pala, por lo que vais a tener un pelín más de control y sobre todo vais a tener más efecto. Entonces, yo creo que aquí las tiras, sí que si sois jugadores que tiráis mucho a un ritmo bajo, intentáis bajar mucho la velocidad de la bola con efecto, pues os van a sumar. Lo cierto es que la sensación es muy buena en cuanto al efecto que transmites, tanto con el cortado como con el listado. Aquí en red es donde ya vais a empezar a notar pues esa adición de las tiras, este doble rugoso que generamos con el rugoso 3D más el rugoso arenoso de las Pro Spin Strip de Head. Y lo cierto es que se notan, aquí sí que se notan, aquí se nota que cuando rascas un poquito más la bola, le das un poquito más de longitud a la volea en un ritmo medio, la bola después del cristal levanta mucho menos. O sea que aquí sí que le vais a poder sacar mucho partido a las tiras y para mí pues es un accesorio, yo creo que se lo pondría sí o sí a mi pala de juego porque mejora las prestaciones de la pala, aun contando que esta tiene rugoso 3D. Y en cuanto a esta LTD, pues también os cuento un poquito sensaciones, y es que aquí en volea, pues es lo que os comentaba un poco en fondo de pista. La noto un poquito más seca, como que la bola sale de la pala un pelín más firme. Son detalles, pero yo creo que mejora el comportamiento de la pala. Ya sabéis que yo suelo jugar con palas de tacto rígido, esta pues yo la colocaría en tacto medio duro, y la diferencia de esta con la Extreme Pro, pues muy poquita, pero a lo mejor esta es medio puntito más rígida que la Extreme Pro, que pueden ser sensaciones mías simplemente o de esta unidad específica. En un ritmo alto con volea de bloqueo, pues aquí no noto tanto que haya esa adición de efecto. Entiendo que porque, claro, el contacto con la bola es mucho menor que en situación de volea a velocidades intermedias. Aún así, esta LTD va muy bien en situaciones de bloqueo porque sin tener que mover muchísimo la mano ganas buena profundidad, pero no se descontrola en exceso la bola, contando que no es una pala de tacto súper rígido, sino que es una pala de tacto medio duro. Bien, vamos ahora con la situación de volea ofensiva y con la dejada. Fijaros que en las tiras en las que ya
llevan un tiempo colocadas, pues ya no se quedan los pelillos de la bola, pero sí que es cierto que en las tiras que acabo de colocar, sí que al darle efecto se quedan un poquito el pelo de las bolas. Sí que es verdad que no es tan marcado como una lija de skate, que era lo que yo solía utilizar, entonces no vais a... O sea, yo jugaría con ellas directamente sin rebajarlas. Me parece que están bien, porque se os va a quedar algún pelillo en la parte inicial del partido que juguéis, pero luego en el momento en el que cogen un poquito de desgaste, creo que se os van a quedar fenomenal. Así que, por un lado, la cantidad de rugoso creo que está bastante bien y me parece que no es tan marcado como para cargarse las bolas. Así que vamos a ver con la volea ofensiva y con la dejada. En volea ofensiva, pues claro, con la plana no lo vais a notar, pero con la cortada, fíjate que me esperaba que se notara menos esta edición de rugoso, pero se nota en la volea cortada. Es como que la bola a lo mejor no sale tan rápido como sin las tiras de rugoso, pero coge muchísimo más efecto. Así que muy bien. Lo cierto que me gusta la edición de rugoso también en situación de volea ofensiva. Igual que con todas las palas, vamos a ver qué tal funcionan las tiras de rugoso en situación de dejada. Y aquí, ostras, se nota que sumas muchísimo efecto, casi no hay que mover la mano, y yo creo que es en uno de los puntos en los que más se va a notar, porque en el momento en el que mueves un poco la mano ya coge muchísima rosca la bola. Y claro, como no la estamos moviendo muy rápido, pues podemos tener contacto con ella y de esa manera, ostras, hay hasta que adaptarse un poquito, porque sale con bastante efecto la bola. Así que aquí en dejada, sí o sí, tenéis que probar a jugar con las tiras de rugoso. En juego aéreo, al igual que con la bandeja, es donde más vais a notar esa adición de efecto, esa suma que os van a dar las tiras de rugoso, porque aquí sí que es cierto que casi todos los golpes se juegan con efecto, entonces pues aquí os va a dar un plus, sobre todo si con la bandeja no jugáis súper rápido de mano, pero sí que le dais mucha importancia al efecto. Daros cuenta que cuando rascas bien la bola, ostras, levanta muy poquito y coge mucho efecto. Sobre todo lo noto más cuando juego hacia las situaciones de doble pared. Como que cuando juegas ahí hacia cristal lateral, ostras, la bola coge muchísima rosca. Fijaros que casi no llega a cristal de fondo, se cae antes. Así que aquí muy bien con la bandeja. Creo que aquí se nota mucho y encima, a ver, igual la bola os sale un pelín más lenta de la pala, pero a favor da muchísimo efecto. Y a ver, acelerando con la víbora. Con la víbora, si movéis el brazo muy rápido, pues yo creo que no vais a notar diferencia en cuanto a salida de bola. Me refiero, en cuanto a efecto, pues al igual que con bandeja, sí que se nota. Además es que esta Extreme Pro en este tipo de golpes, tanto la Extreme Pro como la versión LTD, va muy bien. A mí me gusta mucho la sensación que transmite en la víbora, porque te da un poquito más de aceleración, pero sin ser excesivo. Entonces me parece que es una pala que rinde muy bien en este aspecto. El punto dulce, aunque impactes un poquito descentrado, pues no se nota mucho y la bola sale suficientemente bien, no se queda pegada. Y a comparación de la Extreme Pro edición normal, pues aquí no noto mucha diferencia con bandeja y con víbora. Igual con víbora se me descontrola un pelín menos la bola, pero son sensaciones muy similares. A ver qué tal ahora con el remate listado a verja.
Aquí, si cabe, se nota más el rugoso. Aquí sí que es cierto que si no aceleráis mucho el rulo, os va a parecer que la bola os va algo más lentita, pero el efecto con las tiras es una auténtica pasada. Con bandeja y con víbora me ha gustado, pero aquí con rulo, yo que suelo ser de los que mueve mucho la mano para tirar el rulo, intenta darle mucho efecto. Aquí, si os cuesta más trabajo darle efecto a la bola, con las tiras vais a mejorar sensaciones. En el remate por 3, pues noto como que la bola salió un poquito más lenta de la pala, pero de efecto levanta muchísimo más. Así que aquí, seguramente pegándole de potencia, no vais a notar casi diferencia, pero si pegáis liftado, la bola va a levantar mucho más y va a salir con mucho más efecto. Sobre todo, eso es lo que más se nota, la altura de bola. Bien, pues ya habéis visto mis sensaciones de la LTD, os he contado un poquito mis impresiones y sobre todo de cómo se comportan las tiras de head, las Pro Spin Strip de head, que son una alternativa, un accesorio que yo creo que pondría sí o sí en mi pala, al no ser que la tengáis nueva y tenga rugoso arenoso. Si tiene rugoso 3D me parece que suma, y me parece que suma mucho. Sobre todo lo he notado mucho en situaciones de volea, tanto en volea a velocidad media como en volea a velocidades bajas. Con la dejada a velocidades altas pues no se nota mucho, y con el juego aéreo sí que se nota bastante. Con la bandeja y con la víbora pues sí que es verdad que te da un poquito más de grip, te da más efecto a la bola, y aunque la bola sale igual, a lo mejor, sobre todo con el remate listado de aceleración, sale un poquito más lenta, pero ostras, es que el efecto se nota, la bola levanta mucho más y con la bandeja y con la víbora levanta menos. ¿Cómo ha quedado la cara de la pala? Pues fijaros que estas eran las tiras que ya estaban colocadas, y si le doy vuelta a la pala tenemos las tiras que le acabamos de colocar. Como podéis ver, tiene algún pelito de haber jugado, también he tocado bastantes bolas, entonces en un partido seguramente se os quedarán menos pelos, pero no me parece que sea un rugoso súper agresivo, entonces creo que está bastante bien. Yo creo que no lo vais a tener que rebajar. Yo antes utilizaba las lijas de skate como rugoso y sí que es cierto que las tenía que rebajar bastante, y con estas un punto positivo que tienen es que yo creo que de rugoso están bastante bien, no es súper marcado, pero se nota mucho cuando tocas la bola, y los puntitos creo que funcionan muy bien, creo que sirven para poderlos colocar en esas zonas en las que no puedes acceder con las tiras, y me parece que la composición que queda, como habéis visto, yo lo he utilizado con solo un paquete, habitualmente cuando lo compráis os vienen dos, entonces yo creo que vais a tener por lo menos para cambiarlo otra vez, porque imagino que con el paso del tiempo estas llevan puestas, estas de este lado llevan puestas un par de semanas, y lo cierto es que por ahora siguen agarrando bastante bien la bola y todavía se queda algún pelillo, o sea que creo que os pueden dar una vida útil que está bastante bien para el precio que tienen. Así que nada, espero que el vídeo sirva de ayuda y os haya gustado. Si queréis podéis compartirlo con vuestros contactos, darle al me gusta y suscribiros, que así os vais a poder enterar de cualquier vídeo que suba. Y nada, nos vemos en el próximo. Adiós.